Bienvenidos a Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un tema que de hace rato lo quería tocar. Conocía a la persona, pero se me había escabullido. El día de hoy está con nosotros una persona experta en este tema. Vamos a tocar específicamente el tema de ciberseguridad con una persona que tengo años de conocerlo, buenísima, con mucho conocimiento del tema. Y pues con nosotros el licenciado José Miguel Amaya. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Gracias, Pepe. Gracias. Mucho gusto y muy agradecido por permitirme compartir esto. José Miguel, bueno, primero que todo, gracias por aceptar venir. Este tema ya ¿te acuerdas? Desde hace rato que hemos tenido varios intentos de hacerlo, ¿cierto? Ok, pero todos primero tenemos un protocolo rápido de presentación. El invitado se presenta un poquito desde nació su infancia para ver de dónde es, qué ha estudiado, cómo fue que le llamó la atención meterse a este rollo de relacionado y después cómo o en qué trabajaste para llegar a hablar como tus credenciales del tema, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, primero que nada, yo no soy un experto, o sea, porque un experto es aquel que se puede todo el tejimaneje, y en esto, en ciberseguridad, todos los días se aprende. Sí. Todos los días. Yo soy zuluteco, nací en Usulután, crecí en Usulután. Chulton City, como Chulton City, exacto. Me vine a San Salvador a estudiar en la universidad en el año 91. Okay. Yo empecé mi acercamiento a la tecnología fue porque yo empecé estudiando bachillerato en electrónica, lo que aquel entonces era como la punta, es decir, tecnología era lo nuevo, decir, hey, electrónica. Me gradué, me vine para la universidad y empecé a estudiar licenciatura en computación. También tengo estudios en licenciatura en administración de empresas. Okay. Yo empecé a trabajar en el año 98, si la memoria no me falla, en KPMG Pittsburgh todavía. Creo que fue cuna de muchos profesionales. Posteriormente a eso, y empecé una cosa curiosa, yo empecé siendo auditor de estados financieros. Por 2 años me desempeñé como auditor de estados financieros, pero nunca dejé mi rama, que era la tecnología. En aquel entonces empezaba el hecho de ver cómo la tecnología casaba dentro de la auditoría, y pues yo empecé a desarrollarme ya como auditor de sistemas. O sea, te tocó vivir, digamos, en ese entonces la famosa, el paso del año 2000. Exacto. Que podía crear un desmadre, ¿te acuerdas de este rollo? Me pasó y de primera mano me acuerdo de ignorancia en el tema, porque al final se veía como un tema apocalíptico en aquel entonces, sí, que se iban a caer aviones, sí, te pintaban el mundo como que los radares no iban a funcionar, que todo hasta los marcapasos iban a dejar de funcionar, y al final sí hubo un efecto, pero fue bien limitado. Pero yo viví esa transición, ¿verdad? De cambio de siglo. Y posteriormente, pues yo me trasladé al área ya de auditoría de sistemas cuando KPMG la creó en ese momento, y me he venido desempeñando. Tengo 26, 27 años de experiencia como auditor de sistemas. Entonces, en ese lapso también me he especializado hasta cierto punto en temas de control, la normativa. Yo soy auditor certificado en la ISO 27001 y estoy pendiente todavía de certificarme en la 27002. Dentro de eso también me he formado como en la parte de ciberseguridad, como te digo. Sí conozco algo del tema, pero no me defino como un experto como tal. Con seguridad sabes más que muchos de nosotros. Digamos que un poquito más que el promedio, por decirlo alguna manera. Y la idea en este podcast es trasladarle siempre a las personas algún conocimiento. José Miguel, a raíz de un boom de redes sociales, internet, de sistemas que las empresas han incorporado para manejar su contabilidad, sus ventas, eso generó productividad, evidentemente, pero a la vez generó un problema, porque ya la puerta que se abre no es la física, sino que es una puerta virtual electrónica que si no tienes un control determinado, existe un problema. Tal vez la primera pregunta es, ¿una empresa desde qué tamaño
necesita tener alguien que vea la ciberseguridad? Quizás no está relacionada con el tamaño como tal, o sea, porque tú puedes tener 5 empleados. Y ser una empresa tecnológica, por ejemplo. Y ser una empresa tecnológica. Okay. Pero ¿qué sucede? Está más bien relacionado con tu uso de la tecnología como tal. Okay. ¿Por qué? Porque tú puedes, hoy tú puedes subcontratar un sistema, puedes alquilarlo, arrendarlo, el término, ¿no? Entonces, eso ya te abre una puerta que no tenías antes de arrendarlo. Sí. Entonces, cualquier cambio dentro de tu uso de la tecnología te abre nuevas puertas, nuevos riesgos, nuevas posibilidades, porque tampoco vamos a ser pesimistas. Te abren oportunidades incluso, pero a la vez siempre está la posibilidad de ataques, la posibilidad de que alguien, incluso dentro de tu organización, use la tecnología de una manera inadecuada. Entonces, no está relacionado con el tamaño, sino más bien con el uso y de tu visión de crecimiento. Ok. Un poquito amarrado con eso, me imagino yo que en algún momento la gente tiene que escribir políticas sobre la seguridad, es decir, porque los seres humanos, o sea, sí, no respetamos mucho y cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se maneja ese concepto, digamos, para tú entrar y ver y trabajar en una empresa? Ok, esta empresa tiene estas características, es necesario escribir ciertas cosas para que la gente sepa, por ejemplo, qué hacer, qué no hacer, porque hay veces que, bueno, igual que los teléfonos, los correos, hay correos que son de trabajo, hay correos que son personales. Esa mezcla de la vida personal y la vida laboral a veces puede generar, digamos, algún tipo de problema, algún trato con algunos clientes específicos. Digamos, generalmente la gente utiliza hoy los correos electrónicos, el WhatsApp en la parte de escribirse, sí, de estar chateando. ¿Cómo se maneja la ciberseguridad? ¿Cómo llegas tú a un lugar y qué es lo que evalúas? O sea, ¿qué tiene que tener la empresa para estar, llamémoslo así, cibersegura? Digamos que lo primero que tenés que hacer, o cualquier metodología, digamos, lo primero que hace es ver qué es lo que tenés, identificar tus activos informáticos, le llamamos nosotros. Y en ese identificar es saber claramente qué es, quién es el dueño, quién es el responsable y dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener un sistema pequeño para no dimensionar o para no hacer creer que son las grandes compañías. Pueden tener un sistema pequeño, 5 usuarios, pero no está en tu servidor, está en la ubicación de un proveedor, es el servidor de un proveedor al cual tú te conectas. Entonces, todos esos elementos tienen que estar documentados. O sea, se le llama el inventario de activos informáticos. Entonces, en ese inventario de activos tú señalas qué es el dueño y todo lo demás. Una vez que identifiques qué tenés, puedes identificar qué lo amenaza o cuáles son las vulnerabilidades o debilidades que puedes tener asociadas. Ya tenés identificado qué tenés identificado qué lo amenaza, entonces vas al siguiente paso. Haces una evaluación del riesgo, identificas los riesgos que pudieran afectarte. Entonces ahí va a salir riesgos que no te afectan, riesgos que probablemente puedan tener algún efecto y riesgos que posiblemente van a tener. ¿Cuáles son los principales riesgos que tú has identificado en la generalidad de empresas? Yo entiendo que de acuerdo al rubro, de acuerdo al tamaño, sí, pero ¿cuáles son los riesgos que tú ves como bastante comunes que se generan dentro de las empresas? Aquí voy a meter otro concepto, o sea, sí, que es la seguridad de la información. Okay. Entonces, la seguridad de la información, antes hablábamos de seguridad informática, que básicamente eran todas las medidas para proteger los dispositivos. Hoy se habla, y el campo que se abrió es seguridad de la información, que lo que busca es proteger la información en todas las formas. Impresa, guardada, copias de respaldo. ¿Sí? Ya sea que la tengas tú, lo tenga un tercero, pero es tuya. Pero es tuya o de alguien que te contrató para que tú la procesaras. Porque es más delicado todavía, exacto, ¿verdad? Entonces, la seguridad de la información lo que busca es protegerte en ese sentido. Entonces, lo primero que haces es identificar, o sea, cuáles son los riesgos, cómo te van a afectar, y entonces tú vas a decir cómo los voy a tratar. Entonces, la seguridad de la información es, mira, ¿cuáles son lo más común que yo veo en seguridad de la información? Es falta de conciencia del personal. Personal que no está consciente
de la seguridad de la información o del uso por ejemplo, tú mencionaste los correos electrónicos. Lo normal y lastimosamente sigue siendo bien común es el envío de información a través de medios no seguros. O sea, información de clientes. Tus clientes, los que te han contratado porque confían en ti. Claro. Entonces, o estás difundiendo información para la cual tú no estás autorizado a difundir. Entonces, de hecho... pero la empresa debería decir, los autorizados para hacer esto son estas personas. A eso iba. Los autorizados para hacer esto, muchas empresas no lo hacen también. A eso iba. Siempre, desde hace años, desde que yo recuerdo, siempre hubo un dicho, ¿verdad? Lo que no está estrictamente prohibido, está tácitamente permitido. Sí. Si a ti nadie te dice, tú no estás autorizado para difundir información, esto es tácitamente autorizado a difundirlo. Entonces, ahí es donde entra la importancia de establecer políticas y procedimientos para casi todo en lo que tiene que ver con seguridad de la información. O sea, no solo es el hecho de correo, es el hecho de mirar a través de qué medios lo vas a hacer. No lo hagas por WhatsApp, no lo hagas por esto, no lo hagas por lo otro. O qué tipo de información es la que tú estás autorizado a difundir. Y por eso muchas empresas te dicen, ok, yo te doy el teléfono, o sea, te vas a comunicar de este teléfono que te estoy dando. Exacto. Aquí está tu correo institucional, yo te doy la computadora, esta computadora es la que se conecta. Exacto. O sea, tú lo tuyo lo puedes tener, pero no lo puedes conectar a la red, digamos, del trabajo, porque entonces ya puede generar algún tipo de problema. Como te mencionaba al inicio, hubo hace años, hubo una tendencia, la Beyond se le llamaba, en inglés es trae tu propio dispositivo. Yo siempre estuve en contra de eso. ¿Por qué? Porque al final tú no sabes el dispositivo, el estado en el que viene, pero le estás permitiendo conectarte a tu propia red. Entonces, tú no sabes qué navegó ayer, qué descargó ayer. O sea, desconoces la actividad porque es actividad personal de tu empleado sobre la cual tú no tienes control ni injerencia, la que ha llevado a un estado de ese dispositivo. Entonces, viene y lo conecta, entonces lo que tenés es probablemente una posible puerta abierta. José Miguel, una pregunta así medio... Pero la tengo que hacer, ¿no? Es un virus. Mira, un virus al final es un programa informático. Un programa informático destinado a hacer daño. O sea, porque ya no antes... Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la carrera, habían virus chistosos, que su objetivo era únicamente molestarte. El famoso virus Stoner, si mal no recuerdo, creo que ese era el nombre, que lo que hacía era que una pequeña ambulancia pasaba por toda tu pantalla. Ese era el virus, pasaba por toda tu pantalla. O sea, no buscaba hacer daño, simplemente era una travesura, por decirlo de alguna manera. Después empezaron a salir ya virus un poquito más dañinos en ese sentido, y hasta lo que llegamos bueno, hace años recordarán el famoso virus Miguel Ángel, ¿verdad? Que destruyó discos duros completos. Entonces, al final, lo que es un pequeño segmento, una pequeña programación de código informático metido en un programa válido que tú descargas o que trasladas a un medio. El virus, tengo que hacer algo yo, o sea, le tengo que dar clic. Si no le doy clic, ¿no se activa? No. Tenés que abrirlo, tenés que abrir el archivo, por decir algo. O sea, hasta ahora, al menos que yo haya visto, no hay virus de que se activen automáticamente. Tú tienes que hacer algo. A diferencia de este virus Miguel Ángel que se activaba en una fecha específica. Pero pero la diferencia era que tú tenías que haber descargado un archivo y ese virus estaba ahí latente. Pero le tuviste que hacer clic para descargar lo que estuviera en la computadora. En su momento lo hiciste. Pero el virus ahí estaba, ya estaba latente, no se había activado. Cuando vino y se activó fue el problema. Pero en un momento tú lo descargaste de alguna fuente. Sí. Entonces, y así es como funcionan los virus. De alguna manera entra a tu máquina y lo permites tú. ¿Sí? Ok. Bueno, jóvenes, estamos en un tema súper interesante. Jóvenes de todas las edades, empresarios. No se desconecten, vamos a un pequeño espacio. Los que todavía no se han suscrito, solo tienen que irse al cuadrito, se suscriben, le dan a la campanita para que les caigan cuando saquemos nosotros contenido. Volvemos en un momentito.
Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Jóvenes, regresamos a Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Estamos con el licenciado José Miguel Amaya hablando sobre ciberseguridad, seguridad de la información y todo aquello que tiene que ver con este rollo. José Miguel, hoy las empresas obviamente están manejando más información electrónica, más información, correo, almacenamiento, un montón de cosas donde ya es necesario, inclusive estoy hablando hasta de empresas bien pequeñas, o sea, hay necesidad de servidores, hay necesidad de que tengan correos electrónicos. Hoy también las empresas, a partir de más o menos, ¿qué será? 2015, por ahí, 14, vino un boom de las redes sociales y hoy todas las empresas tienen Facebook, tienen cuentas de Instagram, tienen TikTok, o sea, porque ahí hay un montón de tráfico de gente que les genera toda esa exposición, obviamente, así como te genera billete, te genera vulnerabilidad para tener seguridad de la información. ¿Hace alguna diferencia, por ejemplo, que yo tenga todo en mi servidor o que lo tenga en la nube, o que esté en una red social y alguien me provee el servicio, u otra persona, o que tenga Windows o que tenga algún tipo de programa? O sea, es decir, toda esa estructura, ¿hay alguna forma, digamos, más adecuada de tener una estructura, por lo menos, que me medio proteja en ese aspecto? Fíjate que es bien interesante cómo se masificó el uso de redes sociales desde hace unos años. Sí, exagerado. Empezamos viendo Facebook, que ahora dicen que para los viejitos, que ya los jóvenes usan. Sí, pero con eso de Meta, al rato regresamos, ¿verdad? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, lo que no se masificó, al menos empresarialmente hablando, fue el tema de seguridad en redes sociales. Sí. Nunca se masificó. Por ejemplo, yo te podría hablar, mira, las empresas que están utilizando cualquier red social como un canal de venta, yo esperaría encontrar un plan de seguridad de redes sociales. Pero te aseguro que muchos no lo tienen, te lo puedo asegurar. Yo solo te puedo decir que yo he encontrado 4 en las empresas que he visitado que tienen eso. 4 de 300 empresas. ¿Qué porcentaje es ese? No es ni el 1%. Sí. Entonces, la importancia de tener un plan de seguridad es que te permite a ti definir qué información vas a compartir. O sea, si vas a usar redes sociales, y aquí ya más que tecnología es un tema muchas veces de mercadeo, establecer una periodicidad de qué información vas a dar, pero la información debería primero ser sometida por alguien responsable dentro de la administración. No se la vas a dejar a tu personal subcontratado, el que te maneja, el community manager, que es la posición que ahora te maneja redes sociales, no se la vas a dejar a él. O sea, él debería tener la posibilidad de decidir cuándo la va a soltar, pero la información es tú el que debes decidir qué vas a exponer. Ahora, te quiero comentar algo, y te digo porque yo era parte, digamos, de comercialización de una empresa que es una telco, ¿verdad? Que te vendía un sistema que te manejaba las redes sociales en una pantalla todas, ¿sí? Pero tú podías, por ejemplo, imagínate, a través de eso, ir y ver tus notas, por ejemplo. Eso ya implicaba ir al archivo interno. Ya era una entrada. O sea, qué delicado, ¿verdad? Porque yo digo, si yo soy una persona que solo me importan mis notas, está bien.
Pero si yo soy una persona que domino las cuestiones informáticas y al entrar a ver las notas quiere decir que estoy en la base y puedo ver otras cosas y puedo inclusive hasta cambiar mi nota, hasta cambiar la nota de otro, ¿me entiendes? O sea, es decir, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay formas de visualizarse o protocolos para poder defenderse de eso? Fíjate que el único protocolo, al menos que yo he visto, funcional, es que básicamente el control lo tengas tú y no se lo traslades a alguien más. O sea, con control me estoy refiriendo no a que vos seas como empresario el que publica, sino que vos como empresario decidas qué se publica. O que me pidan la nota. A eso iba. O sea, yo vengo y voy y la consulto, pero ya es una persona. Exacto. O sea, viene por ejemplo, un director general. El director general delega a alguien y ese alguien únicamente es el encargado de comunicarse con el community manager, con quien sea, que es el que va a subir la información. Y esa delegación se deja por escrito, porque después si hay un problema, ¿sí o no? Y ahí entramos al otro tema, al proceso formal. Debe haber un proceso formal, deben haber políticas, debe haber procedimientos. O sea, de manera que tú puedas controlar. ¿Por qué? Porque mira, sí, es fácil. Bueno, hoy en redes sociales te pueden robar tu identidad, te pueden robar tu cuenta. Cuando tú vienes a darte cuenta de que alguien la está usando y la denuncia, ya esta persona publicó lo que sea. Bueno, han habido casos donde en pantallas de estas gigantes han proyectado pornografía. Entonces, ¿quién lo hizo? O sea, evidentemente. Que supuestamente hay una persona que está en el programa, pero le saltaron, me imagino. Lo saltaron, ¿no? O a veces simplemente fue robo de identidad, que es algo bien común en redes sociales. ¿Qué es el robo de identidad? Básicamente, por algún medio obtienen tu clave o tu contraseña. Te robaron tu teléfono. Todos tenemos una red social asignada a un teléfono, la mayoría lo hace. Y la mayoría tiene la sesión abierta. De alguna manera cambias de chip, no sé cómo ellos hacen para desbloquear tu teléfono y ya tienen abierta la puerta a lo que sea que tú manejes en tu teléfono. Cuentas bancarias, si tienes sesión abierta. La mayoría de bancos hoy, como forma de seguridad para protegerse ellos, es que la sesión se cierra. O sea, si tu teléfono se bloquea, entonces en ese momento la sesión se cierra. O pasan ciertos minutos, o en varias formas. Eso lo hicieron a raíz de todo lo que estaba pasando. De todo lo que ha pasado. Entonces, pero muchos de nosotros somos como necios, cómodos, digamos, en el sentido de que guardamos nuestra información, nuestras claves en el teléfono. O sea, no debería ser, no es una de las mejores prácticas, pues. Y en ese de que yo puedo obtener acceso a tu teléfono y logro tus claves, pues bueno, ya ahí. O sea, si yo entro a tu teléfono, obviamente te puedo revisar, a veces uno lo tiene en notas, las claves, puedo entrar en las notas, puedo leerlas, o sea, podría hacerlo. Puedes hacer pagos, muchos asociamos una cuenta de una tarjeta de crédito al teléfono y tú vas a pagar una aplicación y ya te aparece, se le va a cargar a esta tarjeta. Y ya está. Yo solo le da así y automáticamente le agarra. Y algunos ya la dejan linkeada para que el cargo sea automático. Mira, José Miguel, yo sé que este tema es extenso, hay muchas condiciones. Incluso en la parte empresarial hay un montón de condiciones. O sea, yo sé, por ejemplo, que en las políticas debería de generarse quiénes pueden acceder a qué cosas y bloquearse, digamos, ciertas condiciones. Yo me he fijado también, por ejemplo, que a una persona, casi en todos los lugares, a la persona cuando la quitan del trabajo, lo primero que hacen es ¡pum! La máquina, ¿verdad? O sea, ¿me entendés? Porque saben que hay gente que puede hacer mucho daño, porque como hoy todo está electrónico, está ahí. A raíz de eso. Eso es en las empresas que de alguna manera hay un orden. Sí. Pero yo conozco de empresas, te quitan, te despiden, por la razón que sea, por reestructuración, porque lo que sea, te despiden. Y a los días te está contactando recursos humanos para pedirte las claves de tu máquina. ¿En serio? ¿En serio? O sea, por eso te digo, o sea, es que hasta para recortar gente tú debes llevar un proceso ordenado en el cual la tecnología está allí. O sea, ¿qué es lo usual? Mire, yo tuve una experiencia así hace un año, hace varios años realmente. Tuvimos una reunión con una persona de una compañía del área de tecnología la persona.
Y pues llegamos a un acuerdo y que nos íbamos a reunir en la tarde. Cuando salimos de la reunión, la estaba esperando una secretaria de presidencia, creo que era. Mire, ingeniero tal, le dijeron, el director quiere hablar con usted. Se fue con él. Cuando regresamos en la tarde, esa persona ya no estaba, la habían despedido a la salida de la reunión. Pero ¿qué pasó? Lo interesante fue que cuando estábamos reunidos con él, quisimos hacer consultas al sistema y cada vez que lo intentaba, no podía. Acceso denegado, acceso denegado, acceso denegado. Y era persona del sistema. Entonces era como, obviamente ya sus accesos estaban cancelados. O sea, ni su tarjeta funcionaba, ni el... Pero hay protocolo, ya está escrito, Exacto. ya está escrito cómo actuar. Así es como se debería actuar, o sea, el deber ser, o sea, una salida ordenada, así lo vas a despedir por la razón que sea, pero tú te vas a proteger, que él ya no va a acceder, no va a cambiar información de ningún tipo, se va a llevar información en el peor de los casos. Entonces, pero si tú ves ahí empresarialmente, esa no es una práctica difundida. O sea, porque lo normal, un auditor llega y te dice, mira, usted no tiene políticas de seguridad documentadas. O sea, que es algo básico. Ya en esta hora, en estos tiempos que corren, eso ya no es una opcional, es algo que debería estar per se. Ok, esas son las empresas. Me gustaría hablar un poquito así rápido sobre las personas, porque por ejemplo, uno habla del banco, ¿sí? Sí. Pero acá está alguien que tiene una cuenta bancaria, que puede cometer un error, que alguien puede llegar, le roba el número y le saca dinero de su cuenta. Están las personas que andamos los normales, digamos los normalitos ahí. ¿Qué cosas nos pueden pasar? Yo he sabido, por ejemplo, estamos hablando, gente que te dicen que se ha ganado la lotería y no es cierto, gente que te dicen que son personas que tú conoces y tampoco es cierto, gente que dicen que están en problemas y no es cierto, gente que te manda un archivo diciéndote que ese archivo trae no sé qué rollo y que no es cierto. ¿Qué formas hay o tú has identificado y qué nos puedes decir a las personas normales? Porque también el punto aquí es que la tecnología ya está sí o sí y el celular lo traen. Desde personas de 80 años que les cayó tarde pero que algo se divierten viendo unas cosas, hasta niños que los ponen por entretenerlos, les ponen el celular y todo y tienen 5 años. Entonces hay un rango bien grande donde podemos cometer una tontera y ¡pum! Nos echamos. Cuéntame, ¿cómo podemos hacer las personas normales? ¿Qué cosas, por ejemplo, ese robo de identidad? ¿Cómo puedes tratar de no sé si se puede con acciones tratar de que no suceda, ¿verdad? Fíjate que tal vez con acciones puntuales es bien difícil porque lo que tenés al otro lado es alguien que ya esa es muchas veces su profesión. Entonces uno, y aún el que, por eso te digo, yo no soy experto y nunca me he considerado como tal porque siempre hay que aprender y para aprender necesitas una mente abierta que te permita aprender. El creer que ya dominas todo, ya llevas la mitad de la batalla perdida. Entonces, como ciudadano promedio, digamos, para usar un término, tenemos que estar alerta. Es la única forma, hay que estar alerta. Mira, te llegan correos de Netflix, y esto está de moda ahorita, que caen de Netflix, de Hacienda, te caen de Hacienda, ¿cierto? Sí. Que no sé qué y hay problemas en su declaración. A veces ni siquiera es de aquí, es de México, el famoso SAT, a mí me llegó. Sí, la tributaria de México, sí. No sé cómo se llama. Entonces, descargue, entra el link. Entonces, tú te asustas porque dices, porque muchas veces ni siquiera nos detenemos a leer el contenido del correo. ¿Cómo se puede leer, cómo se puede identificar? En el contenido del correo siempre es lo mismo. Te invitan a que hagas algo y tiene un sentido de urgencia. O sea, mire, si usted no paga Netflix, se la vamos a cancelar. Por ejemplo, el de Hacienda. Si usted no paga este día, no se pone al día, va a haber una multa, no sé cuánto. Entonces, es el sentido de urgencia de que vayas y lo hagas y que lo resolvas en el momento. Y eso es para que no pensés, ¿verdad? Exacto. Es para que no o sea, te quitan esa alerta. Esa es una técnica de ingeniería social. O sea, lo que buscan es influir en tu estado de ánimo para que tú hagas algo y te descuides. Entonces, lo normal es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces ese tipo de correos viene con faltas de ortografía porque son traducidos, etc. Otra cosa es el dominio. Te lo manda Netflix, pero el dominio de la cuenta de correo donde viene es de una Gmail, de un Hotmail. O sea, ninguna compañía, si no es Hotmail, te va a mandar uno de esos dominios. El burrito.gmail. O sea, sí, entonces
O a veces son, y como a veces viene oculto, solo viene un nombre. Pero si tú vas y pones el mouse ahí sin darle clic en el nombre, te despliega la cuenta. Es una forma de desplegar la cuenta. Poner el mouse. Y te despliega. Entonces ahí dice, hey, aquí no me cuadra. Entonces ya con eso ya uno dice, no, esto mejor lo borro. No lo guardes, es mejor borrarlo, porque a veces uno como usuario se le van las cabras a pastar, se te olvida y vas y lo abres. Generalmente un banco, cualquier agencia te avisa para que hagas una cosa dentro de varios días, no hoy. Sí. ¿Sí o no? O sea, ningún banco te avisa de hacer esto o te morí, no. Sino que te dicen, mire, se le avisa. Sí. O sea, es que es diferente. O sea, ellos te mandan un recordatorio. Exactamente. O sea, te dicen, mire, le recordamos que su fecha de pago está al día. Para que no se te vaya, porque a veces nos pasa. Claro. Y abajo te dicen, o sea, incluso, este es un correo automático generado solamente para tal fin. No le dé reply, no haga nada. Cosa que no pasa en los correos de phishing, que es así como se llama esa técnica. Y eso nos puede pasar a todos. Bueno, como te decía, yo tuve compañeros de que él decía que había ganado el loto y nunca había participado ni comprado boleto. Pero él había ganado el loto. Pero como te lo tiran y te activa la felicidad, te lo olvidas. Ahí todo. es donde entra también la psique del ser humano, ¿verdad? Sí. Yo no sé si él estaba pasando por una necesidad económica en ese momento. Sí, seguramente. Y decir 17 millones de dólares, hey, te arregla la vida. José Miguel, realmente es interesante. Yo sé que este tema da para muchas condiciones. Nosotros, como protocolo, también le pedimos al invitado que se dirija hacia las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que generalmente nos ven personas salvadoreñas, también de México y de Estados Unidos, y también nos ven de otros países, pero generalmente de esos tres. Pero la parte de la ciberseguridad empresarial o personal es mundial, ¿verdad? Eso pasa en todo el contexto. Entonces, me gustaría que te pudieras, digamos, dirigir a ellos y trasladarles algunos puntos importantes o claves, alguna cosa que tú consideres que pudieras dejarles a ellos para que lo implementen o para que pongan atención en ciertas condiciones en su vida o en su trabajo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, yo siempre, cuando se trata de dar consejos, yo siempre les digo, mire, lo mejor es estar consciente, de mantenernos siempre informados de lo que pudiera estar afectándonos. Ya hemos visto casos de phishing donde el banco le está pidiendo a usted que actualice su información. Ningún banco le va a pedir que haga eso a través de correo electrónico. Vemos casos donde hay transacciones donde ustedes le dicen que hay pagos que no han sido claros cuando no está efectuado ningún pago. Simplemente todo ese tipo de situaciones son las que le buscan a usted generar una respuesta a su parte, que usted haga una acción, que haga un clic, que descargue un archivo, que comparte información. Cuando eso sucede, yo siempre digo, mira, pongamos el pie, en el pedal del freno y detengámonos y pensemos un momento. Ningún banco me va a pedir compartir información. Yo siempre digo, hay que estar alertas. Que mira, que te lo mandó un conocido, que el correo viene de un conocido. A veces es mejor preguntarle, mire, WhatsApp, yo creo que todos tenemos WhatsApp. Mira, tú me mandaste información, me mandaste fotos. Y si la respuesta es no, evidentemente estamos frente a un caso o viendo una estafa o de un engaño. Empresarialmente, lo mejor es siempre determinemos nuestro estado de la ciberseguridad, no importa el tamaño. Por ejemplo, las pymes. En las pymes yo siempre lo categorizo en dos formas. La protección de los datos, porque no son solo sus datos, sino de sus clientes, y la concientización del personal. Trabajar en esas dos áreas siempre es una buena solución y siempre es una buena forma de ofrecer tanto un mejor servicio y de una manera segura a nuestros clientes. José Miguel, muchísimas gracias. Yo te aseguro que Para ahorita servirle. en estos tiempos de tecnología este rollo le va a caer bien y pues bienvenido y quién sabe otro día nos volvemos a sentar a hablar de otro tema. Bueno, un gran gusto. Muchas gracias. Jóvenes, se cuidan, se portan bien y ya si no implementan estas cosas, pues ya es problema de ustedes, ¿verdad? Bueno, cuídense. Ojo, si muchos nos están viendo, muchos ven los podcasts, muchos, pero no se están suscribiendo. Les agradezco mucho que nos vean, de verdad, muchísimo, pero por favor suscríbanse. Eso nos ayuda un montón a seguir creciendo nosotros y a traerles siempre buen contenido. Se cuidan, se portan bien. Hasta la próxima, joven. Hasta luego.